esta reunión. Damos la honra y la gloria al Padre por permitirnos reunirnos. También a todos aquellos que se van a conectar utilizando las redes sociales que vamos a estar en este momento. Vamos a aprovechar este elemento que ha permitido el Padre, pues que le saquemos el máximo provecho. Así es que sean bienvenidos todos, hermanos. Amén. Para avanzar en el tiempo, quiero que busquemos en el libro de Lucas, capítulo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Específicamente nos vamos al versículo 13 en adelante. Camino a Emaús. ¿Cuál es su camino, hermano? ¿Cuál es su camino? ¿Cuántas veces hemos tomado caminos diferentes en el cual buscamos respuesta, en el cual hacemos preguntas, sean personales o con alguien que nos acompañe? Dice por subtítulo el versículo 13, de camino a Emaús. Yo creo que más de algunos ya saben la historia que sucede en este relato. Lucas 24, versículo 13. Dice un fuerte amén cuando lo tenga, y si no, yo avanzo en la lectura. Todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. 16. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Lo dejamos ahí, oramos al Padre para que permita el Espíritu Santo nos acompañe. Abra nuestros ojos como también el entendimiento, podamos absorber la máxima enseñanza de esta palabra. Quédate con nosotros, principio a fin. Danos esa sabiduría que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tu presencia y alejamos cualquier situación que nos vaya a quitar ese encuentro que vamos a tener. Padre, en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Dice el relato, versículo 3. En aquel mismo día, dos de ellos. ¿Qué pasaba ese mismo día? Sucesivamente estábamos aconteciendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente muchos habían escuchado hablar de todo lo que se les había anunciado, pero también muchos no habían puesto atención a lo que realmente iba a suceder en ese momento, en esa ciudad y específicamente en ese tiempo estipulado desde mucho más años atrás. Dice de que dos de ellos caminaban. Específicamente algunos relatos, algunas Biblias, algunas versiones habla de que eran discípulos. Específicamente, para dejarlo concreto, eran de aquellas personas que lo acompañaban en todo momento a él, ¿verdad? Reconocemos los 12 discípulos, pero también reconozcamos que había más gente que caminaba con él. Entonces, dos de ellos, siendo familiares de aquellos que caminaban, emprendieron un camino. Dice camino a Emaús. Pero qué curioso encontrar en el relato que aún en su caminar se iban haciendo preguntas de aquello que se les había anunciado y que en ese día no vieron algo espectacular. Amados hermanos, ¿cuánto en nuestras vidas queremos ver algo sobrenatural para poder entender y creer de lo que la palabra misma nos ha enseñado? Nos venimos quejando. Muchas veces nos ponemos, como dice la Escritura, cabizbajos y tristes, porque nos hacemos tantas preguntas que incluso podemos decir: ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Será que los profetas se habrán equivocado o no se habrán equivocado? Infinidad de preguntas nos hacemos en el transcurrir de nuestra vida. Creo que ya somos bastante mayorcitos y estas preguntas han salido por todos los años, todos los días y quizás segundo tras segundo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida vienen muchas situaciones que a veces nos alejan de esa presencia. Cuando nosotros estamos llenos de fe, cuando creemos que el Espíritu Santo nos acompaña, creemos en la palabra y creemos en lo que viene a nuestras vidas para decir: exacto, esto se cumplió, la palabra que usted me dijo, esta es la palabra que leí. Volviendo al relato, ellos caminaban y qué hermoso el encuentro que tienen
con aquel que aparentemente no iba a resucitar según la plática que ellos llevaban. No lo reconocieron, dice. Caminaron juntamente con él. Él les pregunta, aún les pregunta, ¿por qué están tristes? Dice la escritura que sus ojos estaban velados. Prácticamente ahí, él tomó esa pausa y no les permite a ellos abrir sus ojos espirituales, más si bien los ojos físicos, porque vieron el espíritu, vieron esa figura, etcétera, etcétera. Pero los ojos espirituales no fueron abiertos. ¿Por qué? Porque específicamente había detonado el Señor ese encuentro con ellos. Porque les conoce, nuestro Señor conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nosotros, sabe la necesidad que tienen, sabe muchas veces las preguntas que nos hacemos y no encontramos respuesta, como ellos. Cuando se les aparece, según el relato, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no habían sido abiertos. Porque el Señor les permite que no fuera así. Ok. Nosotros, si tomamos a pie la escritura, créanme lo que hemos pasado un año donde nos hemos hecho una y cantidad de preguntas. Este año ha sido tan fuerte en nuestras vidas que ha marcado muchos sucesos y muchas preguntas. Pero si nosotros realmente seamos entendidos, seamos obedientes y seamos prestos para escuchar el verdadero mensaje, no tendríamos por qué tener tribulación, no tener miedo. Cualquier situación que nos aleje de la presencia podría estar afectando, pero aunque los hechos, aunque las situaciones que sean alrededor nuestro, no podemos perder, no podemos dejar que nuestra fe decaiga, no podemos dejar que el enemigo entre en nuestra mente y permita tribulación, confusión, muchas cosas que nos alejan de la presencia. Vamos al relato y dice en el versículo 18: y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente, hermanos? Esa pregunta es bastante difícil, la que él mismo relata y le hace a la persona que estaba de frente. Claro, los ojos espirituales no habían permitido ser abiertos y ellos la hicieron. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿ellos creían en la resurrección? ¿O solamente dijeron, ok, pasó, no sucedió nada, quedó todo en un dicho? Entonces, vuelvo y repito, en nuestra vida nos hacemos una y cantidad de preguntas como esta. ¿Por qué traemos este relato? Hermanos, los tiempos finales están ahí a flor de piel. Desde la pandemia no ha terminado, esto no ha terminado, pero desde el 2020, el comienzo del 19, finales, comenzó en un país lejos, pero la venimos a vivir tal cual cerca, que muchos hemos padecido de esto. Hay testimonios, aquellos que lo vieron cara a cara. ¿Qué quiero decir con esto? La tribulación que tenían estas dos personas cuando caminaban tristemente por no saber si era verdad que lo iban a haber resucitado, porque les dije, iba a haber un evento extranatural, fenomenal, que cualquiera puede decir, era cierto, es lo que necesito. Mire cuántos sucesos. Dice de que también en otro relato, dos mujeres a temprana hora, van a buscarlo al sepulcro, tienen un encuentro con él. Ellos dos, menciona la escritura, tienen otro encuentro con él. Más adelante en otro pasaje podemos encontrar cuando alguien todavía le pide una muestra, algo que verdaderamente le diga, si eres tú. Y las personas que nos enseñan la palabra son aquellos que estuvieron cerca. ¿Cuánto más nosotros no vamos a pedir una explicación? ¿Cuánto más nosotros no vamos a hacer cuánta pregunta? ¿Y cuánto más nosotros queremos ver cosas reales que nos hagan entender que la palabra es cierta?
Le he tocado 3 eventos simultáneos, pero en diferentes pasajes de la Escritura los vemos y relatados de diferente manera. Pero el significado y el fondo es lo mismo. Todos querían ver algo extraordinario para decir sí, la resurrección se dio. Pero ellos lo tuvieron de frente. ¿Cuánto más nosotros hemos tenido un encuentro con nuestro Salvador? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un encuentro con nuestro Señor? Muchas veces a nosotros hemos pasado cosas tan difíciles en nuestra vida que decimos, sí, Él me libró, gracias a Dios Él me libró y he salido y hoy voy a ser obediente y voy a ir a la iglesia y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer... Pasa el tiempo y nuestra fe vuelve a decaer. Yo quiero tocar unos versículos y quiero que me acompañen. Voy a hacer 3 citas bíblicas si alguien me ayuda para avanzar en el tiempo. Hermano Benjamín, me busca Mateo 11:29, por favor. Pastor, lo molesto. Mateo 5:48. Hermana Rome, Lucas 6:36. Mientras ustedes buscan. 11:22 me dijo. Mateo 11:29, hermano. 29. Mateo 11:29, Mateo 5:48 y Lucas 6:36. Ahora bien, yo le adelanto, el libro de Levítico nos dice que nosotros debemos de ser santos, porque así el Padre nos pide que seamos santos, porque solamente así le podemos ver, no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Recuerde, Levítico 27 nos habla de ser santos y la palabra santo significa ser apartados. Miren el relato que estamos viendo, dice que ellos dos iban de camino a Emaús, estaban apartados, pero la presencia de Él aún no les permitió ver su santidad, esa luz que refleja a nuestro Señor y Salvador. Pero había un propósito. Ahora bien, si el hermano Benjamín tiene la lectura, amén, amén, hermano. Mateo 11:22. Amén. 11:29. 11:29, hermano. Ok. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermano. Gracias. Voy a recalcar algo. Dice, aprended de mí. No se le va a olvidar esto. Aprended de mí. Dejémoslo ahí. Aprended de mí. Pastor, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Mire, aprended de mí. Dice, Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos. Y, hermana, 6:36 de Lucas. Amén. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Mire la conjugación de estos 3 versículos. Estamos hablando de un encuentro con alguien que nosotros deseamos ver cara a cara. Y cuando lo hemos tenido, por ejemplo, de los otros amigos, hermanos, a través de la historia lo han tenido, nos cuesta creer porque decimos, ¿cómo es posible que ellos hayan dudado? Entonces, esos encuentros, mire la primera cita, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, quiero hacer una pausa. Si nosotros, nuestros ojos espirituales no se abren, es porque en nuestro corazón todavía hay cosas que tenemos que limpiar. Más adelante le voy a dar una cita bíblica que nos va a sorprender a todos, pero quiero comenzar con esto. Repito, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Ahora, Mateo 5:48 nos decía, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted me dirá, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar la perfección? Mire, por naturaleza somos pecadores, pero si le buscamos en presencia, la perfección es llegar a ser limpios de corazón, porque humanamente nosotros hemos sido manchados con el pecado y sabemos la historia. Entonces, en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia que se menciona en este versículo es que nosotros tenemos que estar sabedores que el mandamiento que Él nos dice, amar al Padre, y también dice amar al prójimo, nos hace ir
buscando esa perfección. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a ir teniendo limpieza de corazón. Mire, voy a tocar algo muy importante, que es difícil, muy duro, pero la palabra lo dice. Marcos 7, versículo 21 al 23, yo adelanto algunas palabras y dice: engañoso es el corazón. Perdón, este es Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Ahora veamos lo que dice Marcos 7, 21, 23. Dice: dentro del corazón de los hombres, dice. Dentro del corazón de los hombres, usted lo puede buscar. Mire, hay malos pensamientos, adulterios, fornicación, homicidios, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, malicería, soberbia, insensatez. De eso está cargado el corazón humano. De eso prácticamente fue lo que, al ser desobedientes recordemos, cuando la serpiente se le acerca y dice: puedes comer del fruto, no pasa nada. Ese suceso se da ahí específicamente. ¿Por qué? Porque cuando ellos no estaban sucios de corazón y estaban abiertos los ojos espirituales, podían ver la plenitud del Padre, donde Él los había puesto, donde Él los había creado. Ahora vemos que Marcos nos dice de qué es lo que está lleno el corazón del hombre cuando reconozcamos que estamos lejos de la presencia. Y venimos buscando hacia atrás la lectura que traemos, y la primera cita de Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, la carga de nuestro Señor Jesucristo que iba a ser puesta sobre Él, ningún hombre, pero Él no se contaminó del pecado de la humanidad. Él fue específico y el único que podía pagar esa deuda. Cuando nosotros aceptamos ser salvos y lo reconocemos a Él, estamos reconociendo de que Él es el único que puede pagar nuestra deuda de nuestros pecados, porque dice que estábamos condenados a muerte. Él viene a vida y dice: yo pagaré tu cuenta, la de todos nosotros. Hermano, todas las cuentas están pagadas en Él. Ahora bien, desde el momento que usted dice: yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, entra un proceso para ir a la perfección, a la plenitud de la presencia. ¿Por qué? Porque hay que ver que dentro de la plenitud y la presencia del Padre se van a ver bendiciones que muchas veces quedamos con la boca abierta. Milagros extraordinarios que nos hacen decir: sí existe. Milagros como en el momento de Lucas 24, los dos discípulos que caminaban se sorprendieron, y dice más adelante el relato que caminaron con Él, le pidieron que se quedara esa noche, que cenara con ellos, y hace una similitud de la Santa Cena, porque dice que partió el pan. En ese momento, cuando Él parte el pan físico con ellos, los ojos espirituales de estos dos fueron abiertos. ¿Cuál fue el evento magnífico que sucede en eso? No solamente porque Él partió el pan y se lo dio y compartió con ellos, no, es que la simbología que Él utilizó de haber entregado su carne, haber entregado su sangre en la cruz, en el madero, estaba recordándoles que Él lo había declarado, Él lo había dicho. Entonces, como se les había olvidado, les voy a recordar que por mi sangre y el entregar mi cuerpo, he pagado la cuenta. ¿Cuántas cuentas nos ha pagado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha pagado facturas? Muchas veces decimos: si yo estoy pecando, lo estoy crucificando constantemente. No, no se trata de eso. Lo único que se trata es que usted está retrasando el camino a la perfección, porque sin la perfección y la limpieza del corazón no podemos verlo. Él nos dice: hay que ser santos, hay que ser mansos, hay que ser humildes y hay que buscar la perfección.
Y solamente en la perfección y la limpieza de corazón le vamos a ver en su plenitud, porque Él es luz. Esa luz necesitamos ver. ¿Por qué? Porque esa luz va a hacer que el Espíritu nuestro con el Espíritu Santo conecte y podemos ver realmente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo también. Hermanos, volviendo a Lucas 24, en el versículo 20, dice: los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. 21. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Mira el 21. Esperaban y albergaban aquella esperanza, aquella noticia, aquel anuncio que se les había dado, pero se sintieron tristes porque todo lo que vieron no lo pudieron entender, ni mucho menos captar, porque fueron sucesos no como los estaban diciendo los hombres. ¿Por qué? Porque la plenitud de la palabra dada por los profetas no llenó en el corazón y en el espíritu de los que estaban esperando. Lo vieron a ojos carnales. Por eso, en el momento que se celebraba la fiesta, cuando sale del templo el sacerdote anunciando: bendito es el que viene en el nombre, esperaban ese con espada, esperaban que viniera con ejército, pero como ellos celebraban la fiesta y no sabían quién les iba a venir, cuando nuestro Señor y Salvador se está cerca a la puerta, donde está el sacerdote diciendo: bendito es el que viene en el nombre, él dice: tráigamelo, yo voy a entrar porque aquí me están llamando. Él pensaba que estaban siendo obedientes a aquella palabra que se les había dado antes, pero quedó sorprendido el sacerdote, aquel que estudiaba la palabra, porque no lo esperaba ver como él. Aquella humildad, aquel manso, en ese momento para ante los ojos del sacerdote no fue perfecto, porque no era lo que se esperaba. Pero él entró al llamado. ¿Por qué? Porque por años atrás se anunciaba que cada vez que el sacerdote viniera, saliera a las puertas, fuera del templo y dijera: bendito el que viene. Todos los años se le esperaba. En cada celebración de la fiesta esperaban al Mesías. Llegó ante sus ojos y nadie pudo verlo como tal. Vieron aquel manso y humilde. No vieron al jactancioso. No vieron aquel guerrero que esperaban. No vieron aquel acontecimiento que podía hacer catástrofe dentro del pueblo. Y ahí dice en el relato, en la tristeza de ellos, dice de que no fueron los acontecimientos que se les habían anunciado. Fue todo diferente, porque el entendimiento espiritual no estaba con ellos. Y mire que caminaron con Él. Mire que todavía Él les explica todo lo que la palabra antes se había dado. Adelantemos y dice, el 21 lo voy a repetir: pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nosotros, compañeros, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero Él no le vieron. Hermanos, nuestra vida es tan real como la de los discípulos y de las personas que estuvieron con Él. En nuestra vida, vuelvo y repito, en nuestra vida vienen sucesos que cada vez decimos: me libró de esta, salí adelante. Pero tiempo después, ya no es lo mismo. La fe decae. Y no soy excepto de eso. Lo he vivido como tal. Pero vemos los ejemplos de aquellos hombres que aún estando con ese privilegio de verle cara a cara, de sentirlo, de compartir, fallaron, dudaron. ¿Cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Pero ahora la diferencia es que tenemos la Escritura para poder escudriñar. Tenemos la Escritura que nos puede instruir. Tenemos la Escritura que nos puede enseñar. No nos podemos estar lejos de la realidad de aquello que decimos creer. Porque si decimos creer, dice la fe, que espera ¿qué? Porque está convencido ¿qué? Hermanos,
Realmente es necesario verlo nosotros cara a cara. Uno de los discípulos fue más allá y dijo, yo quiero ver tus heridas en tus manos. Creo que en ese momento era difícil para él aceptar que aquellos que habían estado con él le pidieran las pruebas. Y como hombres, como tal, piden cosas y nosotros pedimos cosas que muchas veces, en vez de acercarnos, nos alejan. Vuelvo y repito, tenemos la palabra, la que nos puede instruir, la que nos puede enseñar, la que nos puede guiar para los sucesos que van a venir. Hermano, vuelvo e insisto, si vamos a buscar la perfección, tenemos que buscar mucho más de la instrucción. Dice que nadie es perfecto, solamente Él. Pues si Él nos dice que ser como Él, podemos ser como Él. Claro, hay situaciones humanas que nos alejan porque decimos, es difícil llevar con esto. Sí, pero no estamos hablando de situaciones reales en el mundo, estamos hablando de un encuentro espiritual, de algo que no lo vamos a ver. Si el relato dice que no le pudieron ver físicamente, no le reconocieron, cuánto más nosotros va a ser difícil. Entonces, volviendo al relato de Marcos 7, dice que nuestro corazón está lleno de cosas que nos alejan, pero Él reconoce que es nuestra naturaleza, porque desde el momento que el Padre tomó la decisión y dice, salgan de aquí, ustedes fallaron a la instrucción de no comer del árbol de este fruto, esos frutos son estos. ¿Por qué? Porque están en nuestro corazón, lo dice la palabra. Ahora, también hay frutos, porque el Espíritu tiene frutos. Gálatas 5:20 lo dice. ¿Qué es la balanza en ese momento? Voy a decir esto, hacemos los frutos del corazón, que es más carnal, o sea, por el lado de Satanás, o hacemos los frutos del Espíritu, que nos lleva a la presencia y a la perfección para ver la plenitud del Padre. Hermanos, estamos tan confundidos y lo vemos tan fácil que muchos creemos con decir la oración, aquella oración que cuando invitamos a alguien a reconocerle como Señor, dice, esto es suficiente, ya de aquí ya todo es bonito, todo es color de rosa. Déjenme decirle, lo lamento, hay alguien que va a pelear por su alma para que se pierda, porque quiere quitar el privilegio de aquel suceso grande en la boda del Cordero. Aún Satanás va a pelear porque esa alma se pierda, va a pelear porque mi alma se pierda. Por eso constantemente, día tras día, yo tengo pruebas, usted tiene pruebas, pero la palabra me dice que no voy a pelear con él, simplemente voy a creer y voy a saber qué es lo que voy a limpiar, para recordarle, dice la Escritura, que hay malos pensamientos, hay adulterios, hay fornicaciones, hay homicidas, hay engaño, envidia, soberbia, insensatez. De eso está lleno el corazón, la parte humana, de eso está encargado Satanás de bombardear. Pero también tenemos la parte espiritual, se lo repito, Gálatas 5:20, los frutos del Espíritu. Romanos 8:16 dice de que nosotros al nacer recibimos el Espíritu, pero si nuestro espíritu conecta con el Espíritu Santo, entonces podemos ver esos frutos, podemos reflejar esos frutos que nos van a acercar, que nos van a llevar a la perfección. Esa es la perfección que habla la Escritura. La perfección no es decir, ya no me junto con pecadores, ya no puedo ser como ustedes. Claro, cuando haya fruto usted va a ir cambiando, pero no puede rechazar a aquella persona que aún le es difícil. No podemos alejarnos de nuestras amistades, de nuestros hermanos, porque si a ellos no se les ha llegado la luz, nosotros podemos ser luz para ellos. Lastimosamente muchos lo creemos rápido y queremos decir, no, yo ya no me junto con ellos porque son pecadores. No, júntate con ellos porque sí, hemos sido llamados para llevarle el Evangelio. La promesa de salvación, como nos llegó a nosotros, les tiene que llegar a ellos. No importa en la circunstancia que esté. Nosotros, dice que en Mateo 28, hemos sido llamados a llevar el Evangelio, las buenas nuevas para todos. Pero no seamos como los discípulos en el primer momento, cuando se les da la orden y ellos tuvieron miedo de salir de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén porque ya los conocían. Y como había de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, ellos ahí mismo estaban haciendo
fue necesario que nuestro Señor y Salvador encontrara a alguien que tenía el carácter para ir a buscar las ovejas perdidas, aquellos que también en un momento llamados gentiles iban a recibir el derecho para salvación. Por eso vemos la historia de Pablo. Él fue donde pocos llegaron. Él fue a irrumpir en lugares donde solamente no habían salvos, donde la Escritura decía de que eran apartados, eran gentiles y eran nombrados para maldición. Pero él fue preparado y fue llevando el Evangelio, la buena nueva, para preparar toda esa gente. Usted y yo somos de esos. ¿Por qué? Porque a nosotros, gentiles, pueblo separado, no era la bendición. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador en el primer momento vino por las 10 tribus que estaban regadas por el mundo. Porque había 2 tribus dentro de Jerusalén, pero las otras 10, y él dice de que vengo por mi rebaño. Pero a raíz de todos los sucesos dice, ellos van a tener también la salvación. Y es por eso que nosotros somos privilegiados de tener ese gozo y esa gracia, favor inmerecido. Esa gracia, favor inmerecido. Volviendo, hermanos, al relato, no seamos como esos 2 que caminaron hasta cierto punto insensatos de haberle tenido cara a cara y dudar de aquel acontecimiento que él ya había anunciado. Pasaron 40, 50 días después para que lo reuniera y se les mostrara. Y aún así les vuelve y les dice que les va a dejar el Espíritu Santo para mientras Él prepara morada, tengamos el Espíritu Santo que nos prepara, nos lleva, nos alienta, nos cura hasta cierto punto, pero no lo creemos. Muchos hemos fallado por cómo administramos el Espíritu Santo. Imagínense que a la palabra no la entendemos, no le creemos. Decimos que es exclusiva para un grupo, pero otra palabra sí es exclusiva para nosotros. No podemos excluir a nadie. Aquí no es cuestión de que es para grupos. No, esto es la Escritura para todos por igual, siempre y cuando nosotros la creamos, siempre y cuando nosotros la pongamos en práctica, siempre y cuando le demos el lugar que le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, sé que situaciones difíciles van a venir a nuestras vidas. No digo que se van a detener. Vamos a tiempos finales. Y la palabra nos ha instruido qué es lo que vamos a ver en tiempos finales. No podemos dudar de que la bendición y la protección la vamos a tener. No lo podemos dudar. Aunque la cosa se ponga difícil, no podemos dudarlo. Dice de que se va a levantar, la Escritura menciona que se va a levantar alguien que dice que trae promesa de paz. La palabra lo está anunciando que es falso. Tengamos cuidado al momento que vamos a llegar. Estos son los tiempos que vamos a vivir. Sí, el Padre nos permite llevar con largura de días. Si somos separados de esta tierra antes y nos manda a descansar, bueno, también la palabra la podemos llevar a aquel que necesita ser instruido para que se prepare para los tiempos finales. En el relato que estamos leyendo de Lucas, dice nuestro Señor y Salvador que la palabra que les fue dado a los profetas y que anunciaron, a esa ignoraron, a esa dudaron. Y Él anunciaba los sucesos, pero no creyeron. Y Él mismo tuvo que venir a decir, esa palabra soy yo. Esos sucesos son los que yo he hecho. Esas cosas que anunciaron se han cumplido. ¿Por qué ellos lo dijeron? No, porque fueron instrumentos para poder llevar la palabra. Ahora nosotros podemos ser instrumentos para llevar la palabra también a aquel que lo necesita. Yo sé que es difícil, hay cultura y estados de vida donde no podemos llegar libremente a cualquier persona. Pero cuando tengamos la oportunidad, compartamos el Evangelio. En este caso, las redes sociales y toda la tecnología está presta para llevar el Evangelio. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Sabemos porque llegará un tiempo donde ya no vamos a tener esa tecnología. Llegará el tiempo donde ya no podamos hablar con el vecino porque el vecino mismo nos va a decir, estos son cristianos. Estos dicen ser de aquí y nos matan. Nos van a poner en contra de las cosas. ¿Por qué? Porque van a decir que lo que se ha anunciado es mentira. Porque los hechos reales
van a decir otra cosa. Usted tiene en la mano la escritura. Voy a decir algo y con el perdón, pero es una realidad. En Israel, al niño se le instruye que este libro se le guarde en su mente y en su corazón. Por eso dice la escritura, guárdalos en tu corazón, porque esa es la instrucción. Porque en el momento que ya no tenga físicamente la palabra, él sabe, él va a recordar qué es lo que dice. Cuanto más nosotros que tenemos los dos testamentos, los dos testigos, tanto el antiguo como el nuevo. Vimos al Padre fluir como al Hijo, y ahora estamos viviendo de parte del Espíritu Santo. Porque el Antiguo Testamento nos habla de cómo el Padre estuvo con Israel, con todas las naciones, con todos los pueblos. Después vimos al Hijo cómo vino y compartió, dio palabra. No podemos sustituir la primera palabra con la segunda palabra. Y aún cuando el Hijo se separa de la tierra, dice, tendrán el Espíritu Santo que es dado a vosotros para que les acompañe. Hermanos, démosle el lugar que merece. Así como creemos en el Padre, así como creemos en el Hijo que es Salvador y Señor, así creamos en el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos está gobernando. Tiene que gobernarnos el Espíritu Santo en este momento, porque esa es la garantía que ha dejado nuestro Salvador de que Él viene, que Él está próximo a su venida. Esa garantía es cierta. Esa garantía, ¿qué mejor garantía podemos tener? Dígame usted, busca otra cosa. Es increíble que viene una pandemia, nos encierra por un año, que no había cura, y en menos de un tiempo, que bueno, hay una vacuna. Ahora yo le digo como cristianos, por ser precavidos la vamos a poner, pero ¿quién va a creer? ¿Usted cree que la vacuna lo va a salvar o usted cree que la vacuna lo va a condenar? Ese es el tema de mucha gente en este momento. Nosotros debemos de estar conscientes que la palabra es la que nos va a hacer salvos. Nuestra disposición para mostrar, porque no es por obra para que nadie se gloríe, pero es necesario hacer obras para ser el reflejo de lo que nosotros un día declaramos, que lo reconocíamos, lo aceptábamos como nuestro Señor y Salvador, y es necesario dar fruto de aquello que aceptamos en ese momento. Apocalipsis 3:20 dice que Él está tocando. Ok, le abrimos la puerta, lo dejamos entrar. Ok, está en nosotros, pero ¿qué sale de nosotros? ¿Qué es lo que sale de nosotros si está en nosotros? Hermano, es difícil la palabra. Si está en nosotros, si le hemos recibido, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es el fruto que sale de nosotros? ¿La duda? ¿El miedo? Son cosas que son difíciles de entender y poner en práctica, pero debemos de ser fuertes, debemos de ser valientes. El acontecimiento que iba a tener Josué, tráigalo paralelo a la vida nuestra. Las cosas que nos vienen en este momento son difíciles y tenemos que ser esforzados y valientes. Gloria a Dios porque nos permite estar reunidos. Hace un año no nos podíamos reunir y van a haber tiempos donde no nos vamos a reunir físicamente, pero espiritualmente tenemos que ser fuertes, porque pudimos haber tenido el teléfono, pudimos tener mecanismos de comunicación. Llegará un momento donde no lo vamos a tener, hermanos. Vamos a quedar solos, vamos a quedar ahí esperando reconocer si lo que habíamos testificado, lo que hemos tenido en la mano, ¿va a ser cierto o va a ser como los dos que caminaron? Tal vez viene, tal vez me lleva. No, pues yo hice la oración y me voy a ir. Hay situaciones que nos alejan, hay situaciones que nos hacen dudar. Claro, pero debemos de estar seguros porque la palabra, la instrucción la tenemos. Nosotros tenemos que con esto ser restaurados. Debemos de preocuparnos por ser restaurados. El ejemplo de Nicodemo dice de que es necesario nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo teníamos que haber sido restaurados. Y esto es una parte espiritual, no es una parte física.
porque no vamos a volver a salir de la matriz o el vientre de nuestra madre, pero sí el hecho de que espiritualmente vamos a estar nacidos de nuevo, vamos a ser restaurados y vamos a ser limpios de ese corazón sucio que la misma Escritura nos dice que tenemos. Es ahí donde nosotros vamos a ir, en ese camino, dice el mismo Señor y Salvador. Estrecha es la puerta, es ancho el camino, pero es estrecha la puerta. Hermano, son pocos los que vamos a tener la decisión de llegar hasta el final y luchar y aguantar. Muchos vamos a ser débiles y vamos a flaquear en el camino. La misma palabra nos instruye que dice que van a ser engañados. Vamos a ser engañados. Y son acontecimientos próximos, son eventos que van a suceder porque no los podemos evitar. La palabra ya está establecida. Dice que ni una coma, ni un punto, ni una coma. ¿Sí lo dice? Hermanos, nada va a cambiar, eso está establecido. Nada se puede quedar sin haber realizado lo que está establecido en la palabra. Claro, el enemigo va a hacer su tarea. El enemigo va a hacer de lo que sea por tratar de que las almas se salven. Y lastimosamente tenemos algo que a veces es bueno y a veces es malo. La libre decisión de tomar lo bueno o lo malo. Si tenemos el ejemplo de Adán y Eva, ellos tuvieron la decisión de decir sí o no y vimos hacia dónde se inclinó. ¿Cuánto más nosotros tenemos la misma decisión? El sí o el no, el bien o el mal. Hermanos, es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza muchas veces nos incita al pecado y el espíritu lo ignoramos. Debemos de tener la fortaleza para poder pedirle, como Pablo pedía. Me incita a lo malo, pero tengo que el Espíritu Santo hacer que obre. Así tenemos que ser nosotros. Porque los ejemplos en el libro de Lucas, como en otros libros, dice de los mismos que estuvieron, de los mismos que caminaron, de los mismos que vieron, dudaron. ¿Cuánto más nosotros no vamos a dudar? Pero vuelvo e insisto, nosotros tenemos un privilegio enorme. Tenemos la Escritura donde la podemos leer, donde podemos pedir sabiduría y donde tenemos que ir siendo restaurados día con día. No porque el predicador, el pastor o el hermano, no se confunda. Nosotros simplemente traemos el mensaje que ha sido puesto, pero la palabra, si usted la tiene, es la misma palabra que lo va a restaurar por medio del Espíritu Santo. Restauración total. Voy a poner un ejemplo tonto y perdón la palabra, la expresión. Usted tiene un vehículo, lo chocó, usted lleva a que se lo restaurar, a que se lo pongan bonito para que no se vea el golpe. Ahí lleno de masillita, pero ya está más o menos la misma pinturita, pero internamente eso ya está malito. No podemos tapar la imperfección del pecado. Aquí no podemos taparlo. Aquí es limpiarlo completamente. Por eso dije, voy a poner un ejemplo tonto, porque en lo espiritual no lo podemos tapar el pecado. El pecado está. El pecado está, y mal de nosotros hacemos señalar a nuestro hermano que está en pecado. No podemos juzgarle. Oremos, pidámosle al Espíritu que lo toque, que lo restaure, que esa alma se salve. Pero muchas veces hacemos como el ejemplo que lo puse. Le tiramos esa cosita y la pintura para que no se le vea el pecado, pero que se vea bonito. En lo espiritual no podemos tapar el pecado. En lo espiritual el Padre lo sabe. Ahora bien, si Él dice que nuestra cuenta ha sido pagada en la cruz, perfecto. Cuando usted dice, reconozco para ser salvo, mi cuenta está pagada. Ahí comienza el proceso de restauración, de regeneración. Comienzo a vivir, comienzo a dar frutos buenos, frutos que me lleven buscando la estatura del varón perfecto. Porque si Él dice que podemos ser como Él, entonces vamos a tener que ir día con día siendo restaurados, siendo en
encaminados bajo la luz de la palabra para poder buscar y llegar a la estatura del varón perfecto. Porque Él dice que fue manso, Él fue humilde, dice que busquemos la perfección porque Él lo ha hecho. Si Él nos manda que lo hagamos, claro que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Depende de cada uno de nosotros qué es lo que querramos. Si creer en la palabra que fue establecida o en los hechos que nos pasan y nos hacen dudar. Claro, no vamos a hacer la excepción. Estoy repitiendo en esto mucho. ¿Por qué? Porque esto es nuestra naturaleza. Estamos siendo combatidos, estamos siendo atacados día por día. Porque el enemigo insiste en que su alma se pierda. Esa es la única lucha del enemigo. Que usted pierda el derecho a un gozo eterno. No hay otra lucha de parte del enemigo. Él quiere que usted pierda el derecho del gozo eterno. Que sea condenado. Seamos constantes. Busquemos, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el carácter que el Padre quiere que nosotros tengamos. El Padre ha dado el modelo perfecto para tener un carácter espiritual, un carácter de siervo, un carácter de alguien que quiere su salvación, de alguien que quiere lo bueno. Tanta perfección como en los primeros tiempos, nuestros padres humanos estaban en la plenitud con el Padre, lo podían ver, lo podían escuchar claramente. El momento que ellos fallaron, la vergüenza les llega, su corazón se llenó de todo ese montón de cosas, lastimosamente. Pero a través de la historia hemos venido cómo nos han enseñado. Y estoy insistiendo en esto, ¿por qué, hermanos? Porque estamos en los tiempos finales. Yo no, mire, yo hacía una broma, ¿qué día fue? Creo que escucharon la noticia de la luna de sangre, de un evento que la misma palabra también lo dice. Porque lumbrera puso el Padre, ¿ok? Sol y la luna, para establecer sus tiempos, ¿ok? Pero muchas veces no entendemos esas cosas que suceden, ¿ok? En la mañana, porque eso fue de madrugada, cuando yo iba a trabajar casualmente por donde pasé, la calle estaba bien sola. Y yo decía, Padre, ¿será que me quedé? Y yo caminaba ahí manejando y yo decía, Padre, ¿y esto? ¿Por qué está tan solo? No miraba a nadie caminando. Aquel tráfico que miraba regularmente, nada. Y yo dije, Padre, ¿y esto? Me dio miedo. Me sentí mal. Y fue cuestión de 2 o 3 minutos donde el tramo que yo pasé, solo. Me preocupé. Mi naturaleza humana me hizo dudar. Mi naturaleza humana dijo, uy, ¿qué fallé? Me quedé. ¿Ah? Oye, yo no puede ser. Cuando yo comencé a ver algunas personas por ahí, ya más tranquilo y todo. Pero eso me hizo comprender algo. Cuando entró en el relato, cuando entro en el relato y dice, lo mismo me pasó. Lo mismo me pasó, porque si yo estoy seguro de mi salvación, si yo declaro salvación, si yo muestro día a día para asegurar mi salvación, ¿cómo voy a dudar? Tengo que estar alegre. Dice la palabra que nuevas cada mañana. Y ese día en la mañana, en vez de estar alegre, que tenía una nueva oportunidad de vida, estaba preocupado, porque me sentí que me quedé. Entonces, hermano, es difícil comprender los tiempos y los sucesos que nos están aconteciendo. Pero repito, la perfección nos va a llevar a acercarnos más y más y más a la presencia de nuestro Padre. ¿Cómo lo podemos hacer? Por años se nos ha dicho, hay que orar, asista a una iglesia, sirva en una iglesia. Y lo podemos hacer todo, hermano, créanme, lo podemos hacer todo eso. Pero si no tenemos comunión con el Padre, es difícil. Sí, en aquel momento, hace 30 años, le dijimos a nuestro Salvador, te acepto como Señor y Salvador, pero ya después me olvidé de Él. Creí que las cuestiones de la doctrina me iban a hacer salvo. Y me olvidé de la palabra que me instruía que tenía que ser día con día ir perfeccionando.
No nos podemos estar más cómodos. No podemos acomodarnos en sucesos. Tenemos que ir constante, teniendo sed de la verdad, sed de la Escritura, sed de esa agua que es vida eterna y sabemos quién la da. Hermano, dudas vienen a nuestras vidas todos los días. No está exento usted y yo, pero sí tenemos a alguien que nos acompaña. Tenemos a alguien que está para ayudarnos. No tengamos miedo, porque yo lo único que puedo decir, que en aquel momento que usted tenga miedo, no se sienta mal, porque si los mismos que estuvieran con él lo hicieron, lo sintieron, lo padecieron, nos han enseñado que eso tuvieron. Pero ahora yo no puedo dudar de mi salvación, yo no puedo dudar de aquel que entregó su vida, yo no puedo dudar del precio de sangre que pagó por mí. Debo de buscarlo constantemente. Por favor, hermanos, con esto vamos a ir terminando. Yo quiero que se ponga en pie, que usted esté consciente de que si no le buscamos va a ser difícil. Vamos a orar, vamos a entrar en comunión con el Padre. Es el momento que necesitamos, ya que estamos reunidos, y los hermanos que nos miran por redes sociales y tienen la oportunidad de hacer su oración, no espere que yo le haga una oración mecanizada. Haga su oración, haga de que sus palabras fluyan de lo más profundo de su corazón. Comience usted a interactuar con el Padre, comience usted a ponerse a cuenta, comience usted a declarar que quiere salvación, comience usted a comprometerse que va a cambiar, comience usted a aceptar que el Espíritu es el que lo va a acompañar, comience a aceptar que día a día somos pecadores. Esa debe ser su oración. Por favor, hermanos, oramos y le decimos al Padre: Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por permitirnos el mensaje que se dio de parte de tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar en pie ante tu presencia, o sentado o acostado en el lugar donde usted se encuentre. No importa la posición física. Lo que importa es lo que usted va a salir de su corazón, porque usted está necesitado de ese encuentro. Si le buscamos, lo vamos a encontrar. Si le llamamos, Él va a responder. No dudemos de eso. Créamelo, hermano, que al que cree todo le es posible, que al que le reconoce lo va a tener hasta la eternidad. Seamos restaurados, que nuestra fe siga en incremento, en aumento, que nuestra fe esté fuerte. Sabemos el acontecimiento que iba a tener Josué de llevar al pueblo, y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Seamos nosotros esforzados y valientes también. ¿Por qué? Porque vamos a la tierra, vamos al lugar que se ha prometido para nosotros. Estemos gozosos de ese momento, preparémonos para ese momento. Amado hermano, no pierda su comunión, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Es importante que usted hable, que usted declare, que usted crea lo que está pidiendo. Asimismo, usted sepa perfectamente que tiene que haber una limpieza, tiene que haber una restauración. Lastimosamente la palabra nos dice, Marcos 7, que hay cosas difíciles de sacar, pero no nuestra tarea, es la tarea del Espíritu Santo. Y vamos a creer que el Espíritu va a hacer la obra, vamos a creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos va a limpiar por completo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar perfección, vamos a buscar la plenitud de su presencia, vamos a ver cara a cara. Usted me dirá: si ni Moisés lo vio, pero está anunciado que nosotros lo vamos a ver. Está anunciado que nosotros vamos a estar de frente en un lugar de privilegio. Ahí debemos de creer, ahí debemos de creer que para ese lugar vamos, hermanos. La oración no es lo que va a escuchar y va a repetir. La oración es su comunión, es su determinación. Él conoce su corazón, Él conoce las peticiones de su corazón. Yo no puedo expresar las mías públicamente, pero el Padre conoce las mías como las suyas. Es por eso que nosotros estamos pidiéndole siempre, constantemente, de su presencia. Gloria a Dios por la alabanza que nos ponen.
Porque dice que Él todo lo conoce. Oiga, cambiando, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Gracias, hermano, por permitirnos amar a ese amor, esa bendición, ese toque que necesitamos de tu presencia. Llénanos con tu presencia. Renuévanos, Señor. Solo tú eres el único que puede hacer eso perfecto. La lucha es a diario, pero tú eres perfecto para hacer que día a día vayamos mejorando. Señor, Espíritu Santo de Jesús, no te apartes de nosotros. Que sea limpio nuestro corazón, que sea restaurado nuestro corazón. Sea limpia tu presencia, sea limpio, Señor, nuestro corazón. Necesita ser cambiado, Señor. Solo tú lo puedes hacer, de tu presencia. Porque todo lo que hay, gloria a Dios, dentro de mí, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor, por este momento. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos día a día, segundo tras segundo de ti. Necesitamos que el Espíritu haga y fluya en nosotros. Pero estamos conscientes, hermanos, que nosotros tenemos que dar todo para hacer eso posible. No seamos duros, no seamos insensatos, que nuestra cabeza no se ponga rígida y queramos ignorar cosas que tenemos que cambiar. Necesitamos. Recuerde que necesitamos constantemente. Y el único que lo puede dar, sabemos quién es. Padre, nos despedimos de este lugar. Sabemos que tu presencia nos ha acompañado. Hermano, tú que tuviste la oportunidad por primera vez de escuchar esto y de tu presencia, a donde tú te encuentres, haz ese encuentro con Él. Declara de tu palabra que tú necesitas de Él. No soy yo, no es tu hermano, no es tu amigo, no es tu familiar. Es el Espíritu Santo que va a morar en ti. Es nuestro Salvador, Señor Jesucristo, que viene por ti. Permítele morar en tu vida. Te damos gracias. Antes que nada, damos gracias al Padre, porque estuvimos en su presencia en este lugar. Y aunque nos vamos a retirar de este lugar, de su presencia no nos retiramos y no nos separamos, porque es en el nombre del bendito Señor Jesús que hemos orado. Amén y amén.